Bueno, una nueva polémica está provocando en el ámbito político la repentina salida del ahora ex subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Esto en medio de los cuestionamientos a la cartera de Interior tras el caso Monsalve y también una crítica más permanente tal vez a cómo se ha enfrentado el tema de la seguridad y ayer particularmente con este intento de fuga de 4 detenidos en un mega operativo realizado en La Pintana. Vamos a profundizar sobre este tema, vamos a tomar contacto con Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, miembro de la Comisión de Seguridad. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Carla. Gracias por la invitación. Lo primero, partir con su apreciación. ¿Qué le parece esta salida de Eduardo Vergara? Ustedes desde la oposición hace mucho tiempo venían criticando la gestión de quien ahora es el ex subsecretario de Prevención del Delito. Sí, la verdad es que era algo esperable, Carla. Nosotros lo veíamos hace mucho tiempo. Creíamos que era muy deficiente y a todas luces es evidente. La prevención ha fallado en nuestro país. Todos los días vemos cada vez más hechos de sangre violentos en las calles de nuestro país que le arrebatan la vida a cientos de familias. Y por eso creíamos, Carla, que su salida tenía que haber sido hace mucho rato ya. Y me parece que tenía que haber sido el cambio mucho más profundo. Yo creo que se utiliza además un momento, una contingencia a propósito del caso Monsalve, quizás para desviar un poco la atención, Carla, pero igualmente nosotros creemos que en un momento de tanta inseguridad, de tanta violencia, era necesario cambio y en ese sentido creíamos que era necesario reforzar el gabinete, la subsecretaría, con personas que tengan un bagaje suficiente y necesario, sobre todo en gestión, para efectos de enfrentar esta crisis que tiene absolutamente sobrepasado al gobierno. Ya, para entender bien, ¿usted interpreta entonces que aquí se le pide la renuncia o el subsecretario sale y presenta su renuncia por un tema de gestión, porque no habría estado bien evaluado? Yo sé que ustedes en la oposición lo evaluaban mal, pero me refiero desde el gobierno, porque para otros la interpretación ha sido de que con esta salida se busca descomprimir la situación compleja por la que está atravesando el Ministerio del Interior. De hecho, ha habido algunas voces ahí en el PPD que de manera interna y algunos un poquitito más explícitamente han señalado que Vergara termina pagando el costo de alguna manera del caso Monsalve y de todo lo que ha significado esta presión sobre la ministra del Interior. ¿Con qué interpretación se queda usted? A ver, yo me quedo con un poco de ambas. Yo creo que, yo creo que el momento es propicio para el gobierno para poder descomprimir la situación y decir alguien pagó por el caso Monsalve la responsabilidad política, cuando es evidente que la responsabilidad política en el caso Monsalve no es del subsecretario Vergara, sino que es de la ministra del Interior. Recordemos que el subsecretario Vergara fue el que va a reemplazar al ministro, en ese caso Monsalve, en ese punto de prensa en el cual no llega, después del fin de semana más sangriento que hemos tenido a propósito de fiestas patrias en la historia de nuestro país. Y en ese sentido se busca como un fusible. Tenía que salir sin ninguna duda. Se elige el momento propicio para ello, porque esto debería haber sido mucho antes, Carla. Ya van a completarse casi 3 años de gobierno con cifras que no han mejorado en el último tiempo respecto a la inseguridad, es decir, cada vez son más dramáticas, sobre todo respecto a los homicidios. Y en ese sentido los planes que se han implementado han fracasado, sobre todo partiendo por el plan Calle Sin Violencia. Y en ese sentido, Carla, debería esta salida haberse producido mucho antes, y lo que se busca precisamente con esto es tratar de tener un fusible necesario para efectos de que la ministra Toá salga del ojo de la opinión pública y de la oposición a propósito del caso Monsalve, cuando evidentemente ya tuvo un actuar errático y errores que son absolutamente atribuibles a decisiones que ella en su momento no tomó y que finalmente no solamente desprotegieron a la víctima, sino que dejaron a un ex subsecretario acusado por un grave delito, principalmente por razones políticas, para que el gobierno no tuviera un costo, obviamente con todo lo que implica para un gobierno supuestamente que se decía feminista. Ya, pero ¿usted le sorprendió esta salida? ¿Le pareció repentina o se lo esperaban? Porque también hay otro escenario, digamos, que es parte del contexto, que es la fecha donde tienen que salir de sus cargos aquellos subsecretarios, en este caso autoridades que tengan aspiraciones parlamentarias. Y se dice que en el caso de Eduardo Vergara habría aspiraciones parlamentarias, entiendo que por O'Higgins, en zonas como Pichilemu, Santa Cruz, eventualmente postular a la Cámara de Diputados, por ejemplo. ¿Usted no cree que eso a lo mejor fue finalmente lo que terminó detonando todo esto? Mira, es confuso, Carla, porque ayer salieron algunos parlamentarios de oficialismo diciendo que el subsecretario se enteró por la prensa, de que no sabía. Eso obviamente que profundizaría aún más
la gravedad de la crisis que está viviendo el gobierno, si es que no hay o sea, ya con el caso Monsalve nos quedó demostrado que no hay mucha comunicación y coordinación, pero esto profundizaría aún más. Si es que el subsecretario Vergara no sabía de esto, quiere decir que claramente que las coordinaciones en materia de seguridad eran paupérrimas y que no había ningún tipo de comunicación entre un ministro y un subsecretario, lo que obviamente nos pone en el peor de los mundos en materia de seguridad, porque esto se trata de gestión y la gestión depende de la coordinación y la comunicación entre las autoridades. Pero yo tenía la misma impresión, Carla, que era el momento propicio. O sea, el presidente no esperó que el déficit de gestión fuera el detonante para sacar a un subsecretario, sino que esperó una fecha políticamente conveniente. Y eso es lo que tiene un poquito agotado, Carla, yo creo, en general, no solamente la oposición al país, de que siempre hay una calculadora política para tomar decisiones, cuando siempre las decisiones se tienen que tomar en razón del bienestar del país. Es decir, las cosas no se están haciendo bien y a la persona se le remueve, se le pide su cargo, pero no esperar a una fecha convenientemente política, porque mientras eso ocurre, los homicidios no paran en nuestro país, Carla. Entonces, me parece que una vez más está la calculadora, como en el caso Monsalve, si es que fuera así, sin perjuicio de que claramente la salida del subsecretario Vergara era algo esperable. Sí, ayer, bueno, en el PPD de hecho había harta sorpresa con esta salida. Algunos se declaraban bien sorprendidos, lo que pone un poquitito en tela de juicio la idea de que hubiese sido solo por las aspiraciones eventualmente parlamentarias de Eduardo Vergara. Ahora, también había algo de resquemor porque quien asume no es del PPD, digamos, es Carolina Leitao, que ha estado históricamente ligada a la democracia cristiana y que hoy día llega además en su calidad de independiente. ¿Qué le parece a usted ese nombre de reemplazo? ¿Cómo ve a la ahora exalcaldesa de Peñalolén como subsecretaria de Prevención del Delito? A ver, Carla, primero, yo creo que esto demuestra que el gobierno en general no tiene un contingente muy amplio de autoridades a quien recurrir. No solamente porque espera la salida espera la fecha de las elecciones, sino que además, Carla, porque Carolina Leitao, si bien podría haber sido una muy buena alcaldesa en materia de seguridad, la verdad es que no se le conoce mayor currículum o mayor experiencia. Por lo tanto, estamos hablando que una vez más improvisa, porque hay un elenco acotado del gobierno. Entonces, eso también es tremendamente preocupante porque al estar con estos niveles de crisis en materia de seguridad y que el gobierno no ha encontrado el rumbo para que el país viva más tranquilo, uno hubiera esperado que el gobierno tuviera un criterio menos político para poder poner una persona en este cargo y tuviera un criterio más que basado en la experiencia, en la gestión, en el conocimiento. Sin perjuicio de eso, Carla, esperamos obviamente que por el bien del país la nueva subsecretaria lo haga muy bien. Pero no calza el perfil de una alcaldesa que ha estado en una comuna donde me imagino se ha tenido que enfrentar la delincuencia, que operativamente se ha tenido que entender también con las autoridades de seguridad. ¿Usted cree que no es el mejor perfil para asumir el reemplazo de Eduardo Vergara? A ver, yo esperaba a alguien con un trajín mayor en materia de seguridad. Ya. Con una mayor experiencia en esa área, porque estamos hablando de una área que es crítica. Los municipios todos sabemos que no tienen muchas facultades en materia de seguridad. Está bien, las que tienen son principalmente en labores preventivas, que no son muchas, pero sí claramente que hubiera esperado un perfil distinto, considerando la situación que vive el país, que estamos en una situación que es crítica, sobre todo respecto a homicidios y delitos violentos. Entonces, en estos momentos yo habría preferido menos política, menos equilibrios políticos, más gestión y experiencia en los cargos que les toca asumir a las distintas autoridades. Ya, ustedes vienen hace rato cuestionando al equipo del Ministerio del Interior que estaba encargado de la seguridad, a la ministra, en su momento al subsecretario Monsalve, en su momento al subsecretario Vergara. Hoy día tenemos dos cambios en ese equipo, que es la entrada del ahora subsecretario Cordero y ahora también de la subsecretaria Leitao. ¿Esto no los deja tranquilos? ¿Todavía ustedes tienen como poca esperanza de que se hagan mejor las cosas en mirada de ustedes, que ha sido muy crítica en términos de seguridad? ¿O le parece que estos dos nuevos nombramientos vienen a reforzar el equipo? No sé cómo han visto la llegada del exministro Cordero, ahora subsecretario Cordero, por ejemplo. A ver, primero, Carla, yo creo que hay un problema de conducción. Yo creo que el presidente no está conduciendo la seguridad en nuestro país. No es una persona ustedes lo escalan esto hasta el presidente, digamos. Sí, yo creo que el presidente toma las decisiones primero basado en la contingencia. Lo de Monsalve es contingencia, acusado por un grave delito, donde todo ya son de público conocimiento los cuestionamientos a propósito de la protección a la víctima. Es decir, no es una salida esperable para el gobierno, sino que es producto de una situación muy grave. Lo mismo con el subsecretario Vergara, al parecer.
Por lo tanto, el presidente no está tomando las decisiones pensando en que el país no está bien en materia de seguridad, cuando es lo evidente, cuando es lo que vemos a diario. Entonces el presidente lo vemos muy relajado, llegando en bicicleta, compartiendo asado con los parlamentarios en Cerro Castillo, pero no lo vemos conduciendo la seguridad del país, que es lo que principalmente, por lo que principalmente lo eligieron los chilenos. Pero perdón, Que ¿qué el presidente esté significaría encima de eso, los temas. diputado? Disculpe, porque esto alguna vez se dijo y tampoco queda tan claro. ¿A qué se refieren ustedes con que el presidente debiese mejorar la conducción? ¿Qué significa en la práctica? Porque Mira, lo que uno entiende es que el presidente hace los nombramientos y pone en manos de las personas a las que designa el tema de la seguridad. No sé si ustedes están esperando que el presidente, que alguna vez alguien dijo eso, salga a patrullar, salga a apoyar a la policía. ¿En qué se traduce que el presidente conduzca mejor el tema de la seguridad? Yo te lo voy a decir, Carla, que no sé si lo dije acá, lo dije en otra entrevista. El expresidente Iván Duque, cuando llegó a la presidencia en Colombia, y lo dijo en una entrevista, él a las 5 de la mañana, ante la crisis de inseguridad, tenía reunida a todas las instituciones encargadas de la seguridad, incluso a las Fuerzas Armadas. Había un monitoreo diario de las acciones. ¿Cómo van los planes? ¿Qué se hizo hoy día? ¿Cómo vamos con las cifras? Si el presidente no está encima de los temas, conduciendo a sus ministros en un momento crítico y que puede agravarse aún más y tener un punto de no retorno a propósito de lo que han ocurrido en otros países de Latinoamérica, donde la principal preocupación de este país son las muertes que ocurren a diario y le quitan la vida a cientos de familias por año en Chile, es que el presidente se desviva haciéndole un seguimiento y abordando y conduciendo esto, revisando los programas, viendo las acciones a seguir. Es decir, que todos los días hay un monitoreo constante que depende del presidente de la República, Carla. Pero cuando vemos que cuando el subsecretario Monsalve, en ese momento ministro, cuando ocurrió el hecho por los cuales está acusado por un grave delito, estaba en Ginebra y el presidente el presidente estaba en Ginebra y el presidente ni siquiera sabía que el ministro subrogante Monsalve no había llegado a la pauta después de 37 muertes en fiestas patrias, Carla. O sea, ¿cómo puede ser que el presidente no tenga el conocimiento y el monitoreo y la actualización respecto a lo que está pasando en su autoridad en materia de seguridad después de un fin de semana tan sangriento sobre todo? Entonces, acá vemos que el presidente quiere muchas veces no tocar estos temas, preocuparse de otros temas, desviar un poquito el debate. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un presidente empoderado en estas cosas, Carla, y eso es precisamente lo que el país no ve. Nosotros por lo menos no lo vemos y te aseguro que gran parte del país tampoco. Ya, ¿y cuánto están haciendo ustedes desde la oposición por ayudar a ese presidente o a ese equipo, a quien gobierna, al oficialismo, etcétera, para alcanzar las metas en materia de seguridad? Porque también ha habido una crítica desde La Moneda al rol que ha jugado la oposición. Permanentemente desde el oficialismo se dice que la oposición no ha sido generosa, que en este caso están cuestionando mucho a la ministra del Interior, que eso lo que hace es debilitar su figura. Han pedido su cabeza, se trató de impulsar una acusación constitucional, ahora se dijo que de nuevo se está pensando en una acusación constitucional y muchos ven ahí que más que fortalecer el combate a la delincuencia y la meta común, que es que vivamos todos más tranquilos, se estaría logrando lo contrario, que es debilitar a quien tiene que hacerse cargo de la seguridad en Chile, por ejemplo, la ministra Toá. ¿Ustedes se hacen cargo de eso? ¿Hacen algún mea culpa o consideran injusta esta crítica de La Moneda? A ver, Carla, yo te lo voy a resumir de la siguiente manera. Yo soy diputado y en el Parlamento, como nunca, había un Parlamento tremendamente colaborativo para sacar leyes en materia de seguridad. Y te lo resumo de la siguiente manera. Más de 60 leyes en materia de seguridad hemos sacado, como ningún otro Congreso. Y eso quiere decir que gran parte, si no la totalidad de la oposición, ha contribuido con sus votos, que es lo más importante. ¿Qué mayor muestra de colaboración que es entregar los votos para que los proyectos vean la luz, sin importar si son del gobierno, del oficialismo, de la oposición? Y cuando eso no ha ocurrido en todos los casos con su propia coalición en el Congreso, Carla, y lo vemos a diario, en las discusiones en las comisiones, en las discusiones en la sala. Entonces, colaboración por parte de la oposición, que no tuvimos en el gobierno anterior, la hay, aprobando muchos proyectos que se deberían haber aprobado hace 3, 4 años atrás en el gobierno del expresidente Piñera y que no contamos con los votos del ahora oficialismo. Entonces, desde el punto de vista del Congreso las hay, pero las responsabilidades políticas también tienen que hacerse valer. Si acá no puede pasar, no se puede hacer como si no hubiera pasado nada, Carla, a propósito del caso del ex subsecretario Monsalve. No solamente se mintió
no se sacó al ex subsecretario, se trató, pareciera ser deliberadamente, de ocultar esto, se protegió a la víctima, la ministra le depositó el problema en el escritorio del presidente, no hizo nada en el momento cuando tuvo la información respecto a la utilización de las cámaras o de la inteligencia para fines personales del ex subsecretario. Se fue en avión a la Araucanía, perdón, a Biobío, con recursos públicos. Entonces, la verdad es que, Carla, nosotros tenemos la obligación como oposición de hacerle a ver al presidente que estas cosas no pueden pasar coladas, de que acá hay responsabilidades políticas de cara a la ciudadanía que son más relevantes que la tranquilidad o la estabilidad de su coalición. Y tiene que ver con respetar la ley y sobre todas las cosas, darle un ejemplo a la ciudadanía que no hay privilegios que son a esta altura inaceptables para un gobierno que llegó con una estatura moral, según su propio discurso, que era superior al resto de las coaliciones o quienes previamente habían gobernado. Diputado, hablando de responsabilidades políticas y quedándome también en lo que pasó ayer con esta detención de 4 peligrosos delincuentes en La Pintana que se escapan en la comisaría de una manera bien amateur, por lo que se ven las imágenes, con un error flagrante del carabinero que abre esa puerta. ¿Usted cree que ahí hay responsabilidades políticas o ahí hay una falla de la policía, algo que pasó con los protocolos de carabineros? Porque cuesta entenderlo, parece de esas imágenes de película de sheriff, cuando hasta el sheriff se queda dormido, digamos, y se le escapan los reos. Aquí estamos hablando de 4 delincuentes peligrosos frente a solo un carabinero sin un protocolo claro para que uno de ellos vaya al baño, que es el momento que aprovechan para intentar fugarse, y finalmente uno lo logra, lo que además es un riesgo para la ciudadanía. ¿Cómo interpretan lo que pasó ayer? Desde el punto de vista de la responsabilidad, ¿de quién es la responsabilidad? A ver, primero yo comparto contigo, Carla, que es un bochorno total. O sea, si no te dijeran que las imágenes son que es la realidad de lo que ocurrió, uno parecería un sketch. Y esto revela primero que los protocolos no están lo suficientemente claros, o no son los protocolos que corresponden a una situación así, que a todas luces es evidente, y es obviamente que Carabineros tendrá que investigarlo. Pero por otro lado revela también la precariedad en que funcionan algunas comisarías en nuestro país, donde una de ellas, esta comisaría ni siquiera tenía baño dentro de la celda, por lo tanto cualquier posibilidad de ir al baño, los delincuentes, por muy peligrosos que sean, tenían que salir de acá, de la celda. Y eso obviamente que revela de que pareciera ser que los recursos no se están destinando para aquellas prioridades que son máximas en nuestro país, que tiene que ver con cómo están las comisarías en nuestro país. Y por otro lado, Carla, si las comisarías no están en buen estado, bueno, a estos delincuentes de esta peligrosidad no se les lleva acá, se les lleva a otro lugar, donde están las condiciones suficientes para que ellos no tengan que abandonar la celda. Ya, pero esa es decisión de Carabineros. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De la institución? ¿O hay una autoridad política también que tiene responsabilidad? Yo creo que la responsabilidad es la autoridad política, Carla, porque quien vela por el bienestar de las comisarías, que se inviertan bien los recursos, es la cartera de Interior, que tiene que coordinar constantemente con la institución de Carabineros respecto a cuáles son las prioridades. Entonces, si por un lado, Carla, el gobierno constantemente hace alardes de que los recursos son mayor cantidad de recursos que se ha inyectado hacia las policías, con obviamente votos nuestros en el Congreso, quiere decir que la pregunta que uno se hace es ¿dónde se están invirtiendo esos recursos? Porque claramente que en situaciones tan dramáticas como la que vemos en esta comisaría, no se están invirtiendo. Entonces, ahí claramente que hay un problema respecto a la gestión, a los proyectos de inversión que se están realizando, y claramente que hay protocolos que no están afinados y que debería tener conocimiento el Ministerio del Interior. Y por último, Carla, la ministra del Interior debería haber ido al punto de prensa que estaba convocada. Lo mínimo, haber dado explicaciones respecto a este bochorno que nos deja en el peor de los mundos y absolutamente de rodillas frente al crimen organizado, que pareciera tener más herramientas que nuestras Dice la ministra que Carabineros le recomendó no ir. Pero mira, a esta altura esto es poco creíble, Carla. Alguien que tiene un punto de prensa para efectos de dar una buena noticia, que era apresar a 11 peligrosos delincuentes, y que la baja de un minuto a otro porque estos se escaparon y hay uno todavía que está fugado, a todas luces pareciera ser una decisión política que se trató de descomprimir con el general director de Carabineros en un comunicado medio improvisado para decir que la responsabilidad es de él. Una vez más, Carla, se antepone el que a la ministra no vaya a dar una mala noticia, producto que está viendo una situación delicada,
antes que a la cara a la ciudadanía y ponerse al lado de los carabineros en una situación como esta que lamentablemente nos deja muy desprotegidos. Bien, pues diputado Andrés Longton, le queremos agradecer por haber conversado con nosotros. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias, Carla. Buenos días igualmente. Chao, chao. Nos vemos. 9 de la mañana con 23 minutos. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato con más.